Y dentro de ello puedo sacar la heredabilidad, la repetibilidad para poder apoyarme en esos parámetros que me va a ayudar a seleccionar de mejor manera los animales que tienen esa característica de producir lana o pelo más fino. Entonces yo debo tener claro el objetivo al cual quiero mejorar. Si es en cerdos, mejoraré carne; si es en ganado vacuno, también mejoraré carne o leche, o también en gallinas puedo mejorar la producción de carne, la producción de huevo. Entonces, todo depende de cómo yo oriente el carácter que quiera mejorar, ¿no? Entonces, eso es importante. Y después, primero busco el objetivo al cual quiero llegar y luego que se llama el objetivo de selección generalmente. Y después busco el criterio de selección o el método el cual voy a aplicar para poder hacer la selección y sacar animales genéticamente ya, digamos, con características superiores al resto de la población. Eso es lo que nos va a dar, digamos, lo que es la selección. ¿Sí? En ese sentido es que vamos a ver. No se quiere mover esto, no sé por qué. A ver, un segundito, tengo un problema. Ahora sí. Bueno, lo que hemos visto anteriormente, que es genética, para la biología que estudia la herencia y la transmisión de caracteres, también hemos visto lo que es la variación y la herencia, el medio ambiente y la herencia. Nos hemos dicho, sobre todo, que la herencia juega un papel importante en el fenotipo, que aproximadamente es el 30% y el medio ambiente sería el 70%. Hemos visto las leyes de Mendel, ¿sí?, que hasta la fecha no pueden ser refutadas, y que estas características de los padres se transmiten a los hijos en forma uniforme y predecible, ¿sí? Yo puedo predecir, por eso es que se trabaja con temas estadísticos dentro de lo que es la genética cuantitativa. Y sobre todo los caracteres que queremos mejorar se encuentran dentro del núcleo de las células que llamamos los cromosomas, ¿no? Acá nos señala, sí, genes son aquellos que guardan la información de cada organismo. Se encuentra en el núcleo de la célula. Hay genes dominantes, hay genes recesivos, que generalmente en su estructura poblacional la podemos llamar como genotipo, y la parte del fenotipo es lo que expresan esos caracteres en un individuo, ¿no? La combinación de todos esos caracteres que se expresan dentro de un individuo. Entonces, bajo ese esquema de los genes, ¿cómo se heredan estos, no? Si tenemos, por ejemplo, acá hablamos, ¿no?, cuando los genes están establecidos dentro de la población, ¿sí? Si cruzamos dos individuos que son puros y de la misma característica, siempre vamos a tener como resultado los mismos individuos o mismos genes dentro de la población. De la misma manera podemos hablar acá, ¿no? Estos también son individuos puros y vamos a tener siempre, digamos, estos genes que pueden estar. Pero si hablamos de individuos que no son puros, puede haber una disgregación justamente donde no están establecidos los genes dentro de la población. ¿Se dan cuenta
cuándo está establecido un gen y cuándo no está establecido un gen dentro de la población. ¿Sí? Esa situación nos permite hacer la selección de animales. ¿Y cómo hacemos la selección? ¿O qué implica la selección? Es permitir la reproducción de algunos animales de acuerdo a sus características importantes. Por lo tanto, nosotros vamos a concebir dos tipos de selección. Uno es la selección natural y otro es la selección artificial. La selección natural es la que hemos visto anteriormente. También hemos visto parte de la selección artificial, pero la selección natural es aquella que va a estar promovida por la adaptación de los animales al medio ambiente. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de muchas especies de cientos hasta miles de años que en ese tiempo no son iguales a las que son ahora. Y eso significa un proceso de evolución. Y el proceso de evolución va generalmente acompañado de una adaptación, es decir, que los individuos se adaptan a determinado medio ambiente. Y por eso es que tienen características que va a ayudar a que soporten esos cambios o los medios ambientes en los cuales se van a desarrollar. En cambio, cuando hablamos de selección artificial, es ya la que el hombre decide, indica qué carácter le interesa y qué carácter le rinde posiblemente económicamente más. No necesariamente si está adaptado o no al medio ambiente, sino que el hombre está decidiendo sobre un determinado carácter para poderlo aprovechar, ¿no? Entonces, si hace frío, entonces buscaré animales que tengan lana, por decir, ¿no? Para que no puedan, para que fácilmente puedan resistir ese medio ambiente. Si hace calor, entonces buscaré animales que no tienen lana, más bien que tienen, digamos, formas de poder contrarrestar el calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto se puede ver claramente, por ejemplo, tenemos las ovejas que producen mucha lana o lana fina y ovejas que producen pelo que soportan temperaturas altas en medios como por ejemplo de medios húmedos y medios calurosos, ¿no? Entonces, si dentro de una misma especie podemos encontrar animales de distintas razas y distintos propósitos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a hacer, pero eso es definido por el hombre, no es que la naturaleza está definiendo sobre esta situación, ¿sí? ¿Cómo me están copiando hasta acá? Todo claro, Doc. Bien, doctor. Todo claro, doctor. Bueno, entonces dentro de la selección, dice, ¿qué queremos lograr? Se logra que, por ejemplo, dice, en los últimos 20 años, la producción promedio de leche en vacas Holstein en Estados Unidos era de 8 litros. En los 90 subió a 25 litros. Es decir, el promedio. El promedio es bien difícil incrementar, porque ahí se deben contabilizar todos los animales que consumen alimento. Y si contabilizamos todos los animales que consumen alimento, ahí están las vacas que están produciendo leche y aquellas que no están produciendo leche. Y por ejemplo, ahí el promedio va a bajar. Por eso es que es un poco complicado hablar de promedio, digamos, de producción de leche, ¿no? Y si se llega a 25 litros, de 8 a 25 litros, es un incremento bastante alto, ¿no? Pero ¿qué necesitamos para eso? Se ha trabajado a través de la selección, para el cual se requiere tiempo, porque vamos a tener generaciones de animales que van a ir incrementando la producción de acuerdo a nuestros criterios que vayamos indicando. Conocimiento es que necesariamente debemos poner las metodologías para poder y hay que estar permanentemente con los animales si es que queremos que
puedan rendir de acuerdo a las necesidades que el hombre la propone, ¿no? Dice, por tanto, la selección es la primera herramienta para mejorar la calidad de nuestros ganados. Sí, es una de las primordiales que tenemos, ¿no? Pero para ello, cuando tenemos una ganadería bien manejada, no solamente en el aspecto ganadero, en cualquier especie animal, en cualquier ser vivo y sobre todo doméstico, se utiliza todas estas características o del manejo, del buen manejo, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio con el ecosistema y el manejo tiene que ser adecuado a esta situación en los cuales tienen que incluir los aspectos de nutrición, sanidad, que son aspectos medioambientales, y sobre todo el aspecto genético. Por ejemplo, dice, principales herramientas del mejoramiento genético, puede ser la selección, ¿no? Y puede ser el cruzamiento, también hacemos un cruzamiento y de ahí empezamos a seleccionar los animales. Selección como evolución, como heredabilidad, como medio ambiente. Evolución, lo hemos dicho, son las características que van prácticamente adquiriendo distintas los animales de una determinada especie o raza, ¿sí? A medida que pasa el tiempo y, bueno, se van adaptando al medio en el cual están sobreviviendo. La heredabilidad son los caracteres que pasan de una generación a otra, pero van a pasar siempre y cuando los permitan reproducirse, ¿no? Y el medio ambiente es quien va a coadyuvar sobre estos aspectos que son heredables, es decir, va a haber una mejor manifestación en un mejor medio ambiente, pero va a haber una peor manifestación de genes cuando hay un mal ambiente. Por ejemplo, ya se puede definir en los aspectos cuando vamos a determinar la selección. Hemos hablado del objetivo de selección. Por ejemplo, dice que los animales de la siguiente generación sean más rentables que los actuales. ¿Qué quiere decir? Que la producción de leche sea mayor en torno, digamos, al rebaño que yo tengo. Si vemos acá el crecimiento, por ejemplo, si esta es la producción y estos son los años en que están produciendo, vemos que el incremento es sostenido. Este es el incremento de la producción de leche, ¿sí? Por cada año. Es decir, seguramente por trabajando. Yo, ¿qué es lo que quiero? Incrementar la producción. Por ejemplo, aquí estamos llegando a los 12.000 litros de leche, ¿sí? Lo que significa más o menos, divido en haber 12.000 entre 305, 12.000 entre 105, ¿cuánto sale? ¿Quién puede dividir? Nadie. Raquel, 114. 39.34, doctor. 39, eso es lo que nos indica que una vaca va a estar produciendo por día, porque pues estamos hablando de los 305 días al año, ¿no? 114,2 sale, Doc. 100, ¿no sale 30 y tantos? No, Doc, sale 114 dividido, 114,2. 100 12.000 que dividido entre 105. Ya, bueno, habría que dividir entre el número de animales más que hay para poder determinar exactamente, pero de todas maneras, este es el incremento, ¿no? Que habla de 5.000, de 6.000 litros. ¿Y en cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ni siquiera es años corridos, ¿no? Sino que son años saltados, ¿no? Del 58 al 2002, al 2006 más o menos, sí, las vacas de 6.000 litros han subido a 12.000 litros. Sí, entonces es un incremento muy, muy grande. Sí, pero este es mi objetivo. Para mí mi objetivo es el incremento de la producción.
Seguramente yo tengo un dato, en una población yo tengo varias vacas y, digamos, mi promedio es 25 litros por día. Entonces yo digo, de aquí a 10 años mi producción va a ser 30 o 40 litros por día. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, ese es mi objetivo, elevar el nivel de producción de 25 a 30 litros, ¿no? En 10 años, por así, o en 5 años. Ese es y lo voy a realizar a través de lo que es la selección. Ese es mi objetivo de selección. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá dice, objetivo de selección, selección basada en el valor genético del animal para determinados caracteres, ¿no? En caracteres de importancia económica, heredables, 10% mínimo es recomendable, es decir, una heredabilidad del 10%. Y se puede trabajar con selección. Si la heredabilidad es menor del 10%, se puede hacer selección, pero los avances del mejoramiento van a ser muy lentos, ¿sí? No van a ser muy apreciables. Entonces, esto se puede realizar en producción de leche, incremento de grasa en la leche, incremento de proteína en la leche, dependiendo qué es lo que escoja como carácter para el mejoramiento. Y en ello también van a haber otras características que van a estar relacionadas, por ejemplo, con la longevidad, la conformación. La conformación significa cómo está, si es bello o no es bello el animal, en otras palabras, eso es lo que indica la conformación. Un animal chueco no va a ser bello, entonces por eso es que habla de la conformación. Ustedes lo han visto eso en la primera parte de lo que es etnología, cuando ven belleza y utilidad del animal, ¿no? Es decir, al mismo tiempo tiene que haber dos cosas, pero no solamente belleza, sino, por ejemplo, las características que son, por decir, eh, nosotros en la producción de leche vamos a buscar que sea un animal armónico, por ejemplo, ¿no? Que camine bien, muy relacionadas con las características de conformación. Conformación tiene que estar relacionado con utilidad del animal y la utilidad del animal tiene que estar relacionado con la belleza del animal, ¿sí? A eso se refiere más que todo. Pero lo más importante para nosotros va a ser, por ejemplo, incremento de la producción de leche. Lo demás será una parte secundaria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me están entendiendo o nada? Sí, doctor, se entiende. Ya. Ahora los criterios de Sí, selección. doctor. Ya, los criterios de selección, por ejemplo, diferencial selección, índices de selección. Por ejemplo, yo puedo construir índices entre lo económico y un carácter genético. ¿Cómo puedo construir ese índice? Por ejemplo, puedo hacer de que yo estoy produciendo leche y cuánto cuánto me cuesta el litro de leche y de acuerdo saco un indicador. Ese indicador lo traduzco en un dato estadístico para poder calificar a un animal. A eso se refiere cuando hablamos de índices de selección. O métodos de selección, por ejemplo, hay individual, por progenie, por hermanos, selección por pedigree, y bueno, que se denominan como criterios de selección. ¿Qué es lo que buscamos en los animales, no? Si nosotros vamos a ver qué es lo que mejor me resulta, ¿sí? Para la producción de carne, para la producción de leche, para mejorar la producción, para mejorar el tamaño del animal, como puede ser el fenotipo, ¿sí? Dependiendo qué es lo que yo quiero mejorar. Hemos hablado de los parámetros de heredabilidad, que es uno de los instrumentos que nos ayuda a predecir cómo va a ser nuestro avance genético a lo largo del tiempo, ¿sí? Dice, la porción de la variabilidad entre animales para un rasgo en particular que se debe a los genes, el resto es el que va a trabajar es el medio ambiente. Es decir, nosotros tenemos, acá por ejemplo, tenemos una variabilidad grande. Acá, cuando los animales fenotípicamente son
Más parecidos tenemos una variabilidad menor, pero tenemos una heredabilidad mayor. Aquí podemos tener una heredabilidad menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más parecidos son los animales, mejor heredabilidad, pero dependiendo del carácter que vaya a seleccionar o mejorar. ¿Sí? Dice, ¿no? Factibilidad de la selección exitosa, heredabilidad y correlación genética con algunos rasgos. Aquí tenemos, por ejemplo, para la producción de leche, tiene una heredabilidad de 0.25, ¿no? Y una correlación genética con la leche de 1. En la producción de grasa de 25 y una correlación genética de 0.75. Y puede haber correlaciones negativas, por ejemplo, en el sentido de grasa. Hay una heredabilidad de 50% para lo que es porcentaje de grasa, pero con la producción de leche tiene una correlación negativa. ¿Qué significa? Mientras incrementa el volumen de producción de leche, va a reducirse la cantidad de grasa. O a la inversa, se incrementa la cantidad de grasa, pero se disminuye el volumen de producción de leche. Entonces, aquí tenemos varios de esos tipos y varios de los aspectos que son heredables en su cuantificación. ¿Sí? Esto nos interesa porque yo si tengo este 10 ángulo de pie, por ejemplo, me va a ser un poco más difícil seleccionar porque no es un carácter altamente heredable. Pero si tengo, por ejemplo, de 50 para la heredabilidad, entonces ya es un poco más el carácter que puedo utilizar una selección para poder trabajar porque me va a predecir mejor esa situación, ¿sí? Hay parámetros como velocidad de ordeño, conteo de células somáticas, peso al nacimiento, fertilidad, por ejemplo, es muy bajo el índice de heredabilidad, entonces hay que buscar otra metodología para poder trabajar en el mejoramiento genético, ya no hacer selección. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, ¿Cuándo? doctor. Perdón, ¿alguien quiere consultar algo? Yo, doctor, le dije que sí, sí se entiende. Ya, muy bien, gracias, Estefanía. ¿Cuándo dice la factibilidad de la selección exitosa? ¿Cuándo va a ser más exitosa una selección en una población? ¿Sí? Es cuando nosotros vayamos a tener en disponibilidad, digamos. Por ejemplo, esta parte rosada que menciona tiene una varianza, la parte azul tiene otra varianza y la parte verde o café, no sé cómo es, tiene otro nivel de varianza. Eso nos muestra para determinar dónde va a haber más efectividad de la selección. Si yo tengo una población de esta naturaleza que es con una variabilidad de 0.05, entonces aquí no tengo mucha opción de que, digamos, haya una selección que se pueda mostrar grandes avances. Y va a haber, pero no es... Donde yo puedo mostrar grandes avances es cuando cuando la varianza es mayor. Está una varianza de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tengo una mayor variabilidad, pero también tengo una mayor posibilidad de seleccionar. Es como les hablé alguna vez del equipo de fútbol, ¿no? ¿Se acuerdan digamos, el equipo de fútbol que formamos nosotros en la clase de mejoramiento genético, por decir? Ahí participarán todos los que se pueda juntar para un equipo, ¿sí? Ahí tenemos la selección del grupo de mejoramiento genético. Pero si decimos que ellos van a participar en la selección de la facultad, ¿cuántos de ellos irán a la selección de la facultad? Irán muy pocos. Pero si vemos, digamos, la selección de la universidad, por decir, ahí, por ejemplo, tal vez ni siquiera vaya ninguno de los seleccionados
de nuestro curso. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Cuanto mayor población, mejor van a ser los indicadores de selección. Mejor se van a seleccionar los individuos, ¿no? Por eso es que habla, y esa gráfica nos muestra esa situación. Menor población, ¿sí? Menor variabilidad y menos posibilidades, digamos, de seleccionar mejor. Mayor población, mayor variabilidad y mayor posibilidad de seleccionar mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ¿No doctor, se se entiende. entiende? Andrea, ¿qué dices? No, le digo sí, doctor, se entiende. Muy bien, gracias. Entonces, cuando estamos aplicando nosotros la selección, tenemos que basarnos en un diferencial de selección. ¿Qué es la diferencial de selección? ¿No? Por ejemplo, habla del valor genético de los padres seleccionados, que dice en promedio de 7.900 kilogramos de leche por lactancia, ¿no? Nosotros estamos seleccionando este tipo de animales, pero en la población el promedio puede ser diferente. Sí, entonces podemos tomar el ejemplo de acá, ¿no? Yo voy a seleccionar, digamos, si utilizo la curva rosa o cualquiera de las curvas, digo, yo voy a seleccionar aquellos animales que, si el promedio es 10 litros, por decir, para que me entienda mejor, voy a seleccionar del promedio para arriba y del promedio para abajo los voy a eliminar los animales. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy seleccionando estos animales que solamente de 10 para arriba, ¿sí? Van a ser 20 o 30 litros, por ejemplo, que produzcan, entonces van a ser, pero podía segmentar mucho más con una desviación estándar, por ejemplo, tomaría a partir de la media una desviación estándar y los individuos que estén a partir de esta son mis mejores animales con los cuales voy a trabajar, por decir. Lo puedo segmentar mucho más y llegar hasta el tope. Van a ser mucho menos, seguro, van a ser mucho menos, porque la población mayor está acá. Pero estoy seleccionando cada vez que puedo, cada generación que puedo obtener, puedo ir reduciendo mucho más hacia este lado. O si quieren también hacia este lado, dependiendo qué el carácter voy a tomar en cuenta. Si es diámetro de fibra, tendré que venir hacia este lado, por ejemplo. Más finos los animales, más delgados, y aquí estarían los animales con fibra más gruesa. Entonces, dependiendo del carácter que yo vaya a tomar. Pero esto nos sirve para distribuir y hacer la selección de los animales. Entonces, en ese sentido, hay un diferencial de selección que diferencia de la población total de aquellos animales que están seleccionados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Ahora vamos a ver el diferencial de selección, por ejemplo, lo que indica, ¿no? Valor genético de los padres seleccionados. Ejemplo, en promedios, los padres son de 7.900 kilogramos de leche por lactancia. El valor genético promedio de la población de donde fueron seleccionados está en 7.500 kilogramos de leche por lactancia. Con una desviación genética, es una desviación estándar, si quieren, de 800 kilogramos, ¿no? El diferencial de selección será de 400 kilogramos, claro, 7.900 menos 7.500 son 4.000 de diferencia, ¿sí? Este es el diferencial de selección, es decir, los padres frente al promedio de la producción de los padres frente al promedio de la población. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué dicen?
¿Se entiende o nada? Sí, doctor. Bueno. Sí, Geraldine nos dice que sí se entiende. Ahora, la intensidad de selección, que es otro término que también vamos a utilizar. Con la desviación estándar de 800 kilogramos y el diferencial de selección de 400 kilogramos, da una intensidad aproximadamente de 0,5, porque 400 dividido en otros 800 nos da 0,5. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la intensidad de selección? A ver si tenemos, si me voy a explicar de otra manera, pero para que me puedan entender, no es necesariamente lo que está mostrando la gráfica, ¿no? Lo que, por ejemplo, si yo tengo esta curva de selección, ¿sí? Si estoy hablando de peso de los animales, por ejemplo, los animales más pesados van a estar en este nivel. Los menos pesados acá, los medianos más o menos acá, y bueno, digamos los livianos o los menos livianos, los más flacos y los raquíticos, por decir, así lo voy a definir para que me puedan entender. Para mí el criterio de selección es el peso, ¿no? ¿Cuáles son los animales? Si yo selecciono solamente los animales de acá, estas desviaciones estándar, de acá los animales con tres desviaciones estándar, acá estoy presionando fuerte. ¿Por qué? Porque solamente voy a hacer reproducir aquellos animales más pesados. Pero si desciendo un poco, hay menor presión de selección, porque aquí estarían entre los pesados y los, digamos, medianos, por decir. Acá va a haber menor presión de selección si es que tomo en cuenta una desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esa situación? De que yo voy a presionar mucho más, ¿sí? A medida de cómo disponga de los animales. En este caso, el peso vivo me va a indicar de que los animales más pesados se van a reproducir acá entre ellos, ¿sí? Pero solamente aquellos que son los más pesados. Ya con menos presión de selección, abarco con 2 desviaciones estándar. Con menos presión de selección, abarco con 3 desviaciones estándar. O una desviación estándar, mejor dicho. ¿No? O la población. Podría tomar desde acá animales que estén en este rango, los voy a considerar como animales para el mejoramiento, pues. Pero animales que estén de este rango para abajo, los voy a descartar, ya no los tomo en cuenta para hacerlos reproducir. Entonces, ¿qué va a suceder? La próxima generación va a formar una curva, a partir de esta, se va a formar una curva nueva, ¿sí? Pero acá hay menor presión, acá hay un poquito menos, aquí, y aquí hay mayor presión de selección. A eso se llama presión de selección o intensidad de selección. ¿Está bien? ¿Se entiende? sí, doctor, se entiende. Gracias, Raquel. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahí? Bueno, con esos parámetros que hemos visto, nosotros podemos calcular el cambio genético estimado en una generación. ¿Sí? Dice, y si no se tienen valores genéticos y solo se tienen valores fenotípicos, el valor fenotípico es el peso, por ejemplo, de un animal o la estatura de un animal, dependiendo qué carácter tome, ¿no? El cambio genético estimado o esperado, que también es lo mismo, es igual a la heredabilidad. La heredabilidad es un dato que nos va a marcar, digamos, justamente un valor, ¿no? La heredabilidad del carácter multiplicado por el diferencial de selección. ¿Cuál es el diferencial de selección? ¿No? Diferencia entre la media de los progenitores y la selección del promedio de la población. Esta es la diferencia de los progenitores y este es el diferencial de lo que es la media de la población. Entonces, del padre y la población va por la heredabilidad. Entonces, ahí vamos a tener el cambio genético que estimamos tener para la próxima generación. Sí, lo que les decía es que si nosotros hacemos eso, entonces
A partir de acá se va a formar una nueva curva de distribución para la próxima generación. Por eso es que se dice que las poblaciones no son estáticas, tienen constantemente variabilidad, ¿no? Porque se pueden formar diferentes tipos de curvas a lo largo de, digamos, de las generaciones de los individuos. Entonces, para que vean el progreso genético esperado, ¿sí? Se quiere conocer el procedimiento de selección realizado, la intensidad de selección, ¿sí? La variabilidad de la característica y el intervalo generacional. El intervalo generacional es un poco que va relacionado con la parte reproductiva. Creo que lo hemos visto eso en algún momento, ¿no? Es decir, por ejemplo, el intervalo generacional en vacas es mucho mayor que en ovejas, por ejemplo, que se reproducen cada 5 meses por ciclo de gestación. En cambio, la vaca tiene 11 o 9 meses de gestación, entonces ahí, o el camélido que tiene 11 meses de gestación, entonces ahí varían los intervalos no de parto, sino de intervalo generacional, ¿sí? La fórmula para calcular el progreso genético esperado por generaciones es el avance genético que vamos a tener, ¿no? Intensidad de selección, que hemos visto cuál es. La presión de selección, ¿sí? Relacionado con la heredabilidad y la variabilidad genética. Sí, la variabilidad genética va a hacer que unos produzcan 5 litros, otros 10 litros, otros 20 litros, otros 25, 30, dependiendo qué es, ¿no? Y el intervalo generacional. Eso nos va a dar el avance genético que está representado con esta fórmula, ¿sí? Que este es el intervalo generacional, la variabilidad genética, la heredabilidad y la intensidad de selección, ¿sí? Si tenemos nosotros, por ejemplo, dice, tenemos esta fórmula en la cual dice, intensidad de selección 0,5, que hemos partido de esta, que justamente es 400 dividido entre 0,800, dividido entre 800, que es el diferencial de selección, ¿no? La heredabilidad, esto nos los dan porque es un dato que ya se puede estimar, que se ha estimado, mejor dicho, es de 0,25, que es 25% de heredabilidad. Y la variabilidad que nos muestra que es de 800 kilogramos entre el diferencial de lo que es, digamos, ¿dónde está esto? Vamos a ver acá, para que me puedan entender. Acá, desviación estándar genética de 800 kilogramos, ¿no? Entonces tenemos todos esos datos y el intervalo generacional que nos habla de 6 años, ¿sí? ¿Qué nos marca el intervalo generacional? Es que, por ejemplo, si una madre pare hoy día, de aquí, esa cría, de aquí a cuánto tiempo va a tener su cría, ¿no? Ese es un intervalo generacional, entonces generalmente van a ser 6 años, por lo que nos está diciendo, que es bastante grande, ¿no? Dice, este cambio será muy similar a los cambios promedio de producción del hato a largo plazo. Entonces, aquí podemos sacar justamente el avance genético que vamos a tener a través, digo. ¿Qué resultado saldrá? No sé qué, a ver, creo que está acá. ¿Qué resultado sale? Pueden reemplazar estos valores y sacar el resultado. Tenemos intensidad de selección, tenemos heredabilidad, tenemos variabilidad genética, que es de 800 multiplicado, ¿no? 0,5 por 0,25 por 800 dividido entre 6. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto nos da? ¿Alguien sacó? 16,67. 166. Ya, no importa, es un décimo. De todas maneras, ¿no? Dice, este cambio será muy similar a los cambios promedio de la producción del hato a largo plazo, ¿sí? Para nosotros ese valor
si queremos, digamos, convertirlo en porcentajes, podemos decir 16%. Si un 16% va a incrementar en el avance genético para el mejoramiento. Si hemos dicho, por ejemplo, de un promedio de 10 litros quiero llevar a un promedio de 20 litros, entonces cada generación más o menos se van a incrementar en un 16% aproximadamente. Eso es lo que nos está indicando. Y eso multiplicado por el número de generaciones o por años también se puede hacer, nos va a indicar cómo va a ser el progreso genético anual si es que tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica esta situación, ¿sí? Ese es el progreso genético a través de la selección, dice. ¿Se podría mejorar el resultado anterior? ¿Cómo? Podemos intensificar la selección. Ahí, por ejemplo, hacer reproducir entre individuos que son altamente productivos nos puede dar una determinada característica de incremento, ¿sí? Puede ser mayor de la que está, o puede ser menor considerando la intención hasta más abajo. Lo que quiero decir es la siguiente situación, ¿no? Si digamos yo tomo en intervalo de 0,5, ¿sí? Yo puedo tomar un intervalo no solamente 0,5, puedo tomar hasta de 6 o 7, dependiendo de lo que sea el intervalo, puedo llegar hasta acá. Entonces, aquí hay menor presión, menor intensidad de selección, entonces ahí puedo tardar mucho más, pero si yo me voy hacia este lado, puedo generar acá, digamos, la presión de selección. Entonces, ahí mi intervalo por decir, mi cambio genético esperado va a ser mucho más rápido. A eso se refiere. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de los métodos de selección, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir los métodos de selección? Yo puedo seleccionar a los animales por fenotipo o al ojo, como se llama. Veo cuál de estos es el mejor, por decir. Comparo y digo, para mí este es el mejor. Pero yo no tengo ninguna garantía genética de que ese animal va a dejar generaciones con las mismas características. Puede ser un efecto del medio ambiente, como hemos visto en la parte de correlaciones y heredabilidad, sí que no necesariamente es, digamos, factores aditivos, sino pueden ser de dominancia e interacción, más el medio ambiente, pueden expresar una característica importante, pero que no es heredable. Por eso es que este tipo de selección se realiza, no es que no se realiza, y por eso es que lo estoy poniendo acá. Es la más común, la que siempre se hace. Yo veo, digamos, en los rebaños que tengo, el productor define quién va a ser el reproductor. Ya desde cría lo selecciona, ¿no? Dice, este es hijo de tal y ese quiero que sea mi reproductor. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna evaluación del fenotipo ni del genotipo del animal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, Ok. se entiende. Dice, también vamos a hablar sobre la selección por pedigree. Y eso es lo que muchos de ustedes siempre han oído hablar del pedigree. Sí, no es más que el árbol genealógico de un individuo, pero que muestra una determinada característica, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, carne, serán los animales más gordos, más grandes, los que voy a seleccionar, que provienen históricamente de sus antecesores, ¿no? ¿Qué dice? El pedigree de un animal es la historia de las características de sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos. A veces también se incluyen algunos parientes cercanos, especialmente en lo que tienen que ver con la producción. Por lo tanto, el pedigree nos dice de quién es el hijo del animal que estamos seleccionando
¿Qué producción de carne o leche han dado los padres o los abuelos? También puede indicar la producción de la ganadería en general. Es decir, por eso es que históricamente son lo que los animales están representando en determinado momento. Tampoco es una evaluación cuantitativa de los padres y cuánto están produciendo, sino que solamente es por las características fenotípicas como se hacen los animales de compañía, sobre todo, ¿no? El pedigrí perdón, un momentito. No, el pedigrí nos puede señalar prácticamente históricamente qué tipo de animal se quiere, ¿no? ¿Es para carne, para leche o es animal de doble propósito? Eso me lo dicen sus antecesores, ¿sí? No lo estoy evaluando al animal, no estoy evaluando ni a los padres. Ahora, una combinación de selección por pedigrí más lo que es, por ejemplo, los caracteres productivos, eso le da mucho más valor de lo que, digamos, sería una selección solamente por pedigree. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Dice, sabiendo esto podemos darnos cuenta de que ha heredado de los padres el animal y decidir si es conveniente para nuestra ganadería. Al seleccionar pie de cría por este animal o por este sistema, recordemos que la herencia más importante es la de los padres y de los abuelos. Es decir, yo voy a seleccionar a un animal o a este animal, lo voy a seleccionar por la característica de los padres o de sus ascendientes. Pueden ser abuelos, bisabuelos, dependiendo. Pero este animal está siendo seleccionado por eso, porque tengo referencias de que ha sido siempre una característica buena del animal. ¿Sí? De eso tenemos, por ejemplo, este animal que es Popeye BD 3435. Dice Popeye M. Santa Hortensia, criado por Carlos Alfred, por ejemplo. Dice, este es el padre, estos son los abuelos paternos de estos, y estos son los abuelos maternos, y el rendimiento del fenotipo de este animal, peso al nacimiento 37.5 kilogramos, peso al destete a los 205 días, 292 kilogramos, y peso al año 504. ¿Sí? Estos datos pueden mejorar, ¿sí? Si es que tuviéramos los datos de sus abuelos paternos, maternos y del padre y de la madre, ¿no? Entonces, pero este es el pedigrí mínimo que se requiere, digamos, de qué animales o quiénes son sus antecesores de este individuo, ¿sí? Eso nos da una idea de cómo se forma el pedigrí de los animales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí, doctor, comprendo. Ahora, también tenemos acá otro árbol genealógico que también se selecciona por pedigree. Este es Tanelo, esta es su identificación, que dice, Tanelo es un toro Brahman blanco con ascendientes en su genealogía como el Mr. G, ¿no? Y el Charles, no sé, bueno, que nos lleva unos excelentes toros trabajados por Eduardo Yela en la hacienda de Buenos Aires. Sus crías más de 100 han sido destetadas a los 8 meses con un promedio de 240 kilos, ¿no? Entonces, es un carácter que está heredando, pero no están siendo medidos, sino que solamente son referenciales de quiénes son sus antecesores y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, padres, abuelos, ¿sí? Abuelo paterno, abuelo materno, bisabuelos, ¿sí? Entonces tiene toda la genealogía que respalda a este individuo de que tiene estas características que tiene sus antecesores o sus
antecesores comunes. ¿Está bien? Sí, es otro ejemplo más de lo que... Ahora tenemos la selección del reproductor por producción individual. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a evaluar a este individuo por sus características productivas, ¿sí? De todas maneras, por ejemplo, acá tengo su identificación, ¿sí? Su fecha de nacimiento, el padre y la madre, ¿sí? Y tenemos un predictor que dice balance de de lo que es, por ejemplo, las diferencias de la progenie esperada. Dice excelente habilidad materna, ¿no? Entonces hemos hablado de algo de habilidad materna, pero el individuo está siendo evaluado por su récord individual. ¿Y qué dice el récord individual? Por ejemplo, peso al nacer 38,1, ajustado peso a los 205 días 394 kilos, peso al año de edad 553 kilos y a la edad madura de 990. Entonces nos está indicando justamente que el animal, digamos, qué características tiene. Frente a otros seguramente que tienen otros pesos, entonces lo selecciono a este por las características que muestra que posiblemente serían superiores. Aparte de ello, que está evaluándose la circunferencia escrotal a la edad madura de 45,5, que es un nivel alto, ¿no? Alzada a la edad madura, el tamaño 1,49, por ejemplo, ¿no? Parto fácil y de calidad de la canal muy buena. Entonces, son datos que nos está mostrando del individuo y por eso lo estoy seleccionando. Pero el problema es que yo tendría que tener 4 o 5 animales para poderlos evaluar y decir cuál va a ser el reproductor. Imaginen, estamos hablando edad madura, a los 990. Tenía que comparar a los 4 animales a los 2 años de edad mínimamente para saber cuál es el mejor. Y los 3 restantes se van a ir como descarte, este se va a quedar como reproductor. Entonces, esa es la dificultad que tengo para criar 4 torres, es un serio problema en alimentación, sobre todo, ¿no? ¿Está bien? También denominada selección por mérito individual. Si dice selección por mérito individual, significa escoger animales para reproducir basándose en su propio fenotipo o comportamiento. Este es su propio fenotipo para carne, ¿no? Y su comportamiento del animal. Este método, dice, es el que más utilizan los ganaderos. Y a este se debe el lento mejoramiento logrado en la ganadería. Esta selección es efectiva cuando las características son altamente heredables, como en el ganado de carne, ¿sí? Ahora, en este método también, digamos, vamos a ver cómo son las características generales del animal. No solamente vamos a ver la producción de carne, sino que se tienen que ver también el tipo de animal y las características morfológicas del animal o el tipo ideal, es decir, animal, el que yo requiero o el que es el tipo de animal que deberían ver los productores y se deberían asemejar a ese individuo, ¿no? Características para el ganado de carne, producción bovina, vemos que es un rectángulo, esto también lo han llevado ustedes en lo que es etnología, tenemos el término de nalgas llenas, ¿no? Entrepierna profunda, conformación general es de, de un paralelepípedo rectangular, que es esto, ¿no? Línea inferior, horizontal, flancos profundos, el pecho lleno, gran anchura de pecho, extremidades bien aplomadas o bien rectas, significa, y cabellos y cuernos cortos, dicen. Entonces, una línea recta dorsal. Entonces, el tipo de animal que se quiere para carne, ¿no? También se puede evaluar la circunferencia escrotal. Aquí tenemos excelente hasta 40, el otro tenía 45, ¿no? Por ejemplo, en edad de meses, sí, aquí tenemos una buena y aquí tenemos algo de defecto. También se evalúa, por ejemplo, la línea imaginaria horizontal. Debe ser justamente que deben cruzar todos los corvejones, en tanto delanteros como traseros, ¿no? Esto para animales, sobre todo,
de la especie Bos indicus, donde el prepucio es muy alargado, ¿no? Y perjudica, digamos, de alguna manera que esto sea de esa manera, porque se puede enganchar en cualquier parte y se puede lacerar. Entonces, por eso es que prácticamente se requieren animales que tengan estas características. Son complementos a la evaluación del animal. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene prognatismo inferior, este tiene prognatismo superior, que animales que no pueden ser reproductores con ese carácter y deberían ser como esta, ¿no? Ambos al mismo nivel, porque esto da un carácter hereditario, lo cual va, digamos, si es un reproductor, va a transmitir esta característica, lo que no va a permitir que los animales coman bien, por ejemplo, ¿no? Y si no comen bien, no va a haber engorde de animales. Un poco, digamos, de lo que es la parte de la alzada del animal, que se llama así, debe ser de esta característica, muy anguloso, no muy con mucho ángulo o menos ángulo, debería ser más o menos algo regular como este para tener una característica importante. Son cosas secundarias, pero que evalúan al animal, ¿no? Línea dorsal recta, aquí tenemos un poco de qué es sifosis y esto que es hundido, que es lordosis, que prácticamente, digamos, no permiten una buena idea o una buena conformación del animal. Defectos en los pies, por ejemplo, debería ser lo normal, muy cerrado o lo que llamamos patizambo, o muy abierto, ¿no? Cerrado de rodillas, cerrado de manos, pero este es, en el caso es lo que se llama patizambo y este abierto como los roscos que decimos normalmente, ¿no? El ángulo de la posición prácticamente de los dedos, ¿no? Eh, vemos las pezuñas, cómo deben estar asentadas, ¿no? Esto es muy caído, anguloso, recto, muy recto, debería ser de esta manera, con un ángulo ideal, más o menos, que se tiene esa naturaleza, ¿no? O vistos de atrás, por ejemplo, ¿no? Digamos, ángulo de las patas, este es normal, ¿no? O ideal, que llamamos, este es muy ancho y este es muy cerrado, que generalmente en vacas lecheras eso perjudica mucho, ¿no? También lo que hemos visto de las uñas, cómo es, digamos, sus características, muy crecidas de un lado, ¿sí? Deberían ser del lado perfil normal, en la planta, en la situación plantar, por ejemplo, acá esto no es normal, estos son desadecuaciones que no corresponden. Todas estas cosas vienen información en los catálogos de cada uno de los toros que te dicen, tiene este tipo de pie, tiene este tipo de alzada, tiene este tipo de... Si quieres eso introducir en tu rebaño, entonces haces cruzar con ese animal. Si quieres, ahora vamos a ver un poco de lo que es las características formomorfológicas deseables del ganado lechero, ¿no? Es más flaco, como decir, no es más flaco, sino que se denomina como más fino, y visto de arriba siempre forma un triángulo, no un paralelepípedo o un triángulo, ¿cómo se llama? Un rectángulo como el ganado de carne. Visto de costado también vemos que es un animal triangular y de atrás también, ¿no? Se puede ver esa característica. Ahí vemos la conformación prácticamente esquelética del animal, que es perpendicular, ¿no? Porque en animales de carne es recto esta situación. Sí, la estructura ósea del animal. ¿Sí? Bueno, hay una calificación de 1 a 5, 1 a 4, dependiendo de cuál sea Pero acá vemos animales con las características para las patas traseras, ¿sí? Que debía muy levantada, esta debería, pues, por ejemplo, de inserción de la cola, esta debe ser lo normal, y estas son las anormales que identifican, digamos, animales más agachados o más sentados, como se llama, ¿no? Tenemos las patas delanteras, ¿no? Aquí tenemos el normal, un poco abierta, cerrada y, digamos, un poco también que es cerrado, ¿no? Visto de atrás, por ejemplo, cerrado, abierto, y este sería lo normal. Entonces, hay distintas calificaciones para cada uno de estos animales.
Las malas conformaciones que normalmente se aprecian tanto en ganado de leche como en ganado de carne, pero sobre todo de leche, tenemos una grupa caída, falta de llenado, por ejemplo, de los músculos, ¿no? Miembros con malos aplomos, muy chueco, debería estar más recto, línea inferior, digamos, abultada, debería ser una línea que demarque esto, el pecho muy estrecho, muy pecho flojo y flácido, cuello muy delgado, no largo, cabeza ordinaria. Entonces son defectos que se encuentran en los animales, que no prácticamente ustedes lo han debido ver en la parte de lo que corresponde a, a la situación de etnología, ¿no? Selección del reproductor por prueba de progenie. ¿Qué significa esa situación? Que este es un toro productor de leche y yo voy a evaluar a través de las hijas cómo es su característica de producción de este individuo. Las hijas me van a dar la información de cuánto va a producir este toro en leche. Si están produciendo un promedio de 20, mínimamente este va a aportar con el 50%, que es 10. Sí, pero sus hijas me están informando. Por eso hablo de prueba de progenie o retrocursa, que normalmente también se denomina así. Entonces, ya estoy haciendo de que estoy valorando genéticamente a este individuo por las hijas. Y también se puede hacer en animales de carne, por medios hermanos, ¿no? Puedo tener bastantes medios hermanos que me puedan indicar cómo es la producción de carne de este individuo. Entonces, son las características que definen, por ejemplo, los diferentes tipos de selección. Dice selección, o también se puede decir selección por comportamiento de la descendencia. Llamada también prueba de toros o progenie, hijos, consiste en estudiar y comparar las características de la descendencia de un grupo de reproductores para tratar de conocer cuáles son los de mayor valor genético, teniendo en cuenta que es costoso y toma mucho tiempo la prueba de descendencia. Claro, tengo que esperar que las hijas vayan a parir y todavía recién voy a poder evaluar al animal y eso es mucho tiempo, ¿no? Debe ser solamente en animales que llenen ciertos requisitos mínimos de pedigrí y comportamiento individual. Para que la prueba de progenie tenga validez son indispensables estas condiciones, que los grupos de vacas que se aparean con cada toro sean tomadas al azar, no pueden ser seleccionadas. Que se incluyan en la prueba todos los hijos de un animal y no una muestra de los mejores. Que el manejo que se haya dado a los diferentes grupos de descendientes sea igual, que el número de descendientes de cada toro sea suficientemente grande para poder tener certeza y confianza de los datos. ¿No? Es decir, eso estadísticamente está demostrado. Mayor número de individuos, menor error, menor número de individuos, mayor probabilidad de error. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Nada? No, doctor, todo claro. Todo claro. Espero que sí. Ahora, un poco desglosando de lo que hemos visto, no lo voy a hacer con mucho detenimiento, pero para que... No, esto no es. Se ve la presentación, ¿no? Sí, doctor, se ve. Acá tenemos, bueno, algo de lo que es selección natural, selección artificial, digamos caracteres económicamente importantes que puedan ser medidos
y razonablemente heredables, que hemos dicho que arriba del 10% de heredabilidad, caracterizados por la variación de la población. Cuanto mayor variabilidad, mejor para poder, ¿no? Hemos hablado de adaptabilidad, aptos para el sistema de producción, para lo que quiero yo, ¿no? Acordes a la necesidad del mercado, que me va a dirigir a esa situación, es el mercado, qué es lo que quiero. Hemos hablado sobre objetivos y criterios de selección, métodos de selección, también hemos dicho algunos de ellos. Y valor de cría de los individuos, ¿cómo definir? Estimación del valor de cría, ¿no? Aquí, para hacer la precisión de selección o lo que es, ya tenemos una fórmula. Vamos a ver. Estos son los datos de pedigree de este individuo, ¿no? Solamente para mostrarles que con los de, ¿qué se llama? Con los estudiantes de agronomía hemos llegado hasta acá. No vamos a llegar con ustedes hasta acá, solamente es para mostrarles. Sí, valor de cría esperado, que es lo que es selección fenotípica individual, se puede hallar sobre situación. Aquí tenemos los valores de la heredabilidad. Sí, para ver la precisión de la heredabilidad sobre todo, cuál es mejor, de un propio candidato o de un descendiente, dependiendo de cómo, y aquí nos muestra la gráfica cuál es la mejor precisión, ¿no? Es decir, llegar hasta justamente al nivel 100 o 1. Con ambos progenitores ya baja un poco más, con un progenitor y los abuelos baja más, con 8 abuelos baja mucho más, un abuelo menos y todavía un bisabuelo mucho menos. Es decir, ¿cómo podemos precisar los valores de selección? Sí, para cada uno de los casos cuando tengamos estos datos que puedan apoyar al individuo. ¿Sí? Selección fenotípica individual, lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho solamente teóricamente, pero no en la práctica, ¿no? Hay un problema cómo se puede calcular. Selección de la progenie. Sí, ahí tenemos valores de exactitud de la progenie. Aquí tenemos los valores de heredabilidad, igual que nos muestran, digamos, la precisión de la selección. Hemos hecho algunos, selección por hermanos, hermanos enteros, medios hermanos, dependiendo cómo sea la situación. ¿Sí? También la precisión de esa selección. Hacemos selección por pedigrí, lo que hemos mostrado, ¿sí? Y tenemos estos valores que podemos hallar para apoyar el pedigrí, justamente. Sí, podemos seleccionar a individuos sacando esos valores, ¿no? Aquí estamos mostrando del toro A, hay del toro B y del toro C, qué valores tienen y cuáles pueden ser de ellos los mejores, ¿no? Para el éxito de selección. En este caso, el mejor va a ser este que tiene una correlación, por ejemplo, en ese sentido. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Aquí podríamos poner acá A, B, C y es el ejercicio que normalmente se trabaja, digamos, de esa manera. No les voy a pedir esto porque sería un poco complicado, solamente hasta lo que hemos llegado a las diapositivas anteriores. ¿Está bien? Está bien, doctor. Bueno, entonces yo lo voy a dejar ahí concluiríamos. Le estoy quitando una diapositiva que no les voy a pedir a ustedes, solamente a los de agronomía. Y bueno, ahí concluiríamos todo. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Nada, nada de nada. Bueno, es la última clase. Me toca despedirme de ustedes. Espero que aprovechen lo que hemos hecho. No hemos podido hacer prácticas por el tiempo y por las circunstancias que están ocurriendo ahora. Pero si hay cualquier consulta que puedan hacer o ver o referente al tema, no solamente estoy en clase, sino que
puedo también coadyuvar con ustedes en cualquier momento y les agradezco que hayan tenido la deferencia de poderme escuchar por lo menos este tiempo, ¿no? Estoy viendo que la posibilidad de que, digamos, haya un entendimiento entre todos ustedes, sobre todo para mejor aprovechamiento de lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, como en la última clase, me toca despedirme y desearles lo mejor. Será hasta una otra oportunidad. No creo que ya podamos vernos porque no dicto otra clase más en niveles superiores. Entonces, ha sido un placer poder estar con ustedes, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta otra oportunidad. Y si no, ya dirá que dice el tiempo, tal vez en tesis, alguna cosa, nos vemos con alguno de ustedes. Gracias por todo y nos vemos en los días del examen todavía aún, pero no nos vamos a ver eh, por este medio ni por otro, por lo menos. Y bueno, solamente agradecerles por la deferencia que han tenido. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Me gustó. Que Dios lo Bueno, bendiga, que esté muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Hasta luego. nos vemos Muchas entonces. gracias, doctor. Se cuida.